¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a seguir con el tema de enzimas, pero nos vamos a abocar a una parte muy específica que es la cinética enzimática. Primero me gustaría definir a qué me refiero precisamente con cinética, ¿no? En sí, se trata del estudio cuantitativo de cada una de las reacciones que efectúan las enzimas. En el video pasado nosotros vimos a las enzimas como aquellos complejos mayormente proteicos que se encargan de catalizar reacciones químicas para formar posteriormente productos. Sin embargo, falta analizar la manera cuantitativa, es decir, los números, ¿no? Los números, las fórmulas que podemos nosotros describir a partir de las enzimas. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para cuantificar la reacción enzimática yo necesito saber un poquito más acerca de estos tres factores. El primero de ellos, como ustedes pueden ver, es la temperatura. Aquí voy a tratar de ejemplificar un poco lo que pasa con el agua para poder hacer una relación con lo que pasaría entonces con las enzimas. ¿Qué pasa si yo tengo mi recipiente con agua y lo elevo a una temperatura, no sé, quizás 50 grados centígrados, ¿no? Mientras yo elevo mi temperatura, yo voy a tener que las moléculas de agua van a empezar a ¿qué? A moverse, van a tener cierta movilidad cinética debido a esta misma concentración del calor. Entonces, precisamente la temperatura alta me va a permitir que haya más acción entre las moléculas. Algo similar va a pasar aquí en cuanto a las enzimas. Yo tengo que si mi temperatura se eleva, la reacción enzimática va a ser ¿qué? Mayor. ¿Okay? Va a empezar a aumentar. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo, digamos que voy a borrar un poquito esto. Yo voy a tener cierto nivel, ¿okay? Voy a tener un tope, un límite en cuanto a la temperatura, ¿no? Si yo sigo aumentando mi temperatura en la enzima, yo voy a tener que va precisamente a topar con este límite, y una vez que yo estoy elevando de más la temperatura en una reacción química, en una enzima precisamente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues cuando yo llego a un límite en el cual la enzima ya no puede soportar dicha temperatura, voy a empezar a darme un proceso que se llama desnaturalización. Y en este proceso básicamente lo que hace es que la estructura primaria de las proteínas, recordemos que las estructuras pueden ser primaria, secundaria, terciaria, la estructura primaria de las proteínas que componen a mi enzima, pues está hecho a base de aminoácidos, ¿no? Sin embargo, cuando yo entro en un tema de desnaturalización, yo voy a tener que estos enlaces peptídicos y estas estructuras dentro de las proteínas que componen a la enzima se van a perder. Entonces, la temperatura en cierto grado nos va a ayudar a que se den las reacciones químicas. Sin embargo, una vez que nosotros superamos cierto límite de temperatura, ahí ya no es benéfico para la enzima, se vuelve dañino y entramos en desnaturalización. ¿Qué más? Tenemos que el pH también va a ser un factor determinante que nos va a dar ciertas características a la enzima. Yo les comenté esto en el video de pH, ¿sale? Yo tengo, por ejemplo, a la tripsina, que es una enzima que va a actuar en el duodeno. ¿Y qué pasa? Pues esta enzima solamente puede actuar en un determinado pH, que es de 8. Si yo expongo a la tripsina a un pH menor, 7, 6, 5, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente mi enzima no va a poder acoplarse al sustrato y entonces no voy a tener producto de esta reacción. Lo mismo pasa con la pepsina. ¿Esta enzima en dónde está? Está en el estómago. Entonces en el estómago yo tengo un pH de 2 debido a la gran concentración de ácido clorhídrico. ¿Podrá la pepsina hacer su reacción en un pH como en el del duodeno de 8? Lógicamente no. Entonces el pH también va a ser un factor que a mí me va a determinar la manera en la cual se van a realizar las reacciones químicas. Un tercer punto es la concentración del sustrato. Mucho ojo. A partir de aquí, yo cada vez que hable de concentración les voy a poner unos corchetes. En este caso, como son dos corchetes encerrando a la S, hago referencia a la concentración del sustrato. ¿Y por qué esto es muy importante? Digamos que yo tengo una enzima X, ¿no? Y a esa enzima X le quiero añadir un sustrato para yo formar producto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo le puedo agregar un sustrato, una concentración moderada, como la que tengo aquí, de este lado. Y también yo le puedo agregar, por otro lado, una concentración mucho más alta, quizás el doble de lo que le agregué aquí. Ok, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo voy a llenar más rápido mis complejos de enzima sustrato y de qué manera voy a obtener mayor producto?
Si nos vamos a la lógica, pues precisamente nos va a decir que la concentración de sustrato mientras sea mayor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, pues me va a ayudar a que el producto se forme en un mayor rango, ¿sale? A una mayor velocidad, a un mayor ritmo. Entonces, temperatura, pH, concentración de sustrato, estos tres factores me van a permitir que diferenciar y analizar cuantitativamente las reacciones. Ojo, que es muy importante aquí. Yo les he hablado de factores que nos ayuden precisamente a analizar cuantitativamente las reacciones. Sin embargo, aquí yo no les puse ninguna fórmula, yo nunca les puse alguna ecuación, algún parámetro para yo poder analizarlo. Ese precisamente fue uno de los principales retos que se sufrió en bioquímica y fue uno de los principales motivos por lo cual al inicio del siglo pasado se enfocó mucha de la investigación hacia la cinética enzimática. Y bueno, pues ¿quién fue el ganador? ¿Quiénes fueron en este caso los ganadores y los que más aportaron a la cinética? Estos dos personajes, Leonard Michaelis, un médico alemán, y Maud Menten, una doctora canadiense, formularon en 1913 una ecuación que nos permite entonces relacionar la velocidad con la cual se va a dar una reacción química, es decir, qué tan rápido, qué tan eficaz es esta unión del complejo enzima-sustrato, y lógicamente la afinidad que va a tener la enzima con el sustrato. Recordemos que la afinidad es aquella capacidad que tienen estos dos compuestos, enzima y sustrato, para acoplarse y formar esta catálisis que nos va a dar un producto. Entonces, básicamente, esto me va a permitir, mediante la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que les voy a explicar a continuación, pues analizar los diferentes tipos de enzima y también los tipos de inhibiciones que vimos en el video pasado. Recordemos que existen inhibiciones reversibles, irreversibles, y bueno, de las reversibles ya nosotros podemos ir subdividiendo, ¿no? Y subclasificando los diferentes tipos, competitiva, no competitiva. Bueno, eso también nos va a ayudar para analizarlo a partir de esta ecuación, que como les dije es en honor a estos dos bioquímicos y se llama ecuación de Michaelis-Menten. Sé que ustedes son de medicina, de odontología, nutrición, sé que quizás las matemáticas no es lo que estamos acostumbrados a ver, pero pues en todo están, ¿no? Y aquí precisamente vamos a ver algo de matemáticas porque lo que les tengo en los papeles del marco del pizarrón es precisamente el desglose de esta ecuación, que pues no es más que algunas formulitas, algunas reglas que se las voy a ir explicando. Ok, para retomar un poquito de lo que yo les hablé en el video pasado, estoy seguro que se acuerdan de esto, ¿no? La regla general, la regla básica de las enzimas. Mi enzima libre se va a acoplar entonces a un sustrato y me va a formar ¿qué? El complejo enzima-sustrato. Una vez que tengo este complejo, bueno, pues este precisamente me va a liberar un producto y también me va a dejar ¿qué? Una enzima libre, que bueno, pues una vez que está libre se puede unir a otro sustrato y puede seguir esta cadena de reacciones. ¿Qué es lo importante aquí? Yo voy a tener las denominadas constantes. Las constantes me van a determinar el flujo y la dirección de las reacciones en este complejo. Okay, ¿a qué me refiero? Se fijan, yo aquí tengo que si uno la enzima con un sustrato, puedo obtener enzima-sustrato, ¿no? ¿Hacia qué dirección va? Va hacia allá, hacia formar la ES. Entonces esta primera constante la voy a determinar K1. A su vez, el complejo enzima-sustrato lo puedo disociar hacia enzima y hacia sustratos libres. A esta constante le voy a llamar K-1. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? La enzima-sustrato me puede formar a su vez enzima libre y producto. Esta va a ser la K2. Y pues bueno, la lógica nos dice que nos falta la K-2, que sería formar enzima-sustrato a partir de estos dos. ¿Qué es lo que sucede? Como la cantidad de enzima-sustrato que se forma a partir de esta reacción es sumamente mínima, o sea, es deplorable, normalmente cuando vean estas ecuaciones no van a ver K-2, porque como les dije, no es significativo esa cantidad, ese aumento de concentración. Entonces simplemente vamos a tener estas tres constantes, que son las que les voy a explicar más adelante. Otra cosa. Existe una suposición que vamos a determinar suposición del estado estacionario. Esta suposición nos dice que la cantidad del complejo enzima-sustrato que se va a formar, o sea, formación es
precisamente que tengamos más aumento de este, va a ser proporcional, va a ser equitativo a la cantidad de enzima sustrato que se va a degradar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo estoy uniendo mi enzima con mi sustrato, ¿no? Y estoy formando enzima sustrato así. Estoy sumando, estoy uniendo. Pero por otro lado, el complejo enzima sustrato que ya estaba formado me va a estar, ¿qué? Separando para darme producto y enzima. Entonces es como si vieran desde un punto de una máquina, ¿no? Yo le estoy metiendo mi enzima sustrato para formar el complejo, pero a su vez la misma máquina me está, ¿qué? Sacando producto y enzima, y entonces está deshaciendo ese complejo enzima sustrato. Bueno, pues a esa condición, a esa suposición se le llama estado estacionario. Y esta suposición yo es lo que voy a tener, la voy a poder expresar en mis fórmulas para sacar la ecuación de Michaelis-Menten. Si se fijan, aquí tengo que la asociación, es decir, la formación de complejo enzima sustrato, va a ser igual a la disociación, ¿okay? A la degradación del complejo enzima sustrato. Van a ser equitativos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ver cuáles de estas constantes van a asociarme enzima sustrato y cuáles van a disociármelo. Tengo que las que la asocian, en este caso solamente es una constante y es la K1, porque tengo que la concentración de enzima sustrato yo la puedo formar mediante E y mediante S, ¿no? La K1 que me dice que forma hacia allá, que junta enzima sustrato. Entonces yo la pongo de este lado de la igualdad. Por otro lado, yo tengo que las constantes que me dejan disociación, ¿cuáles son? K-1 y K-2. Es por eso que yo los voy a pasar de este lado de la igualdad. Si se fijan, K1 lo voy a multiplicar precisamente por mis reactivos, que son E y S, y tanto K-1 como K-2, ¿por qué lo voy a multiplicar? Bueno, pues por ES, ¿no? Que es el complejo que se va a disociar. Así entonces tengo la primera parte de mi fórmula, ¿no? Ya sabemos de dónde viene cada una de estas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se fijan, aquí la pasé prácticamente igual, solamente hay un cambio. Junto a K1 ya no me aparece la concentración de la enzima libre. Me aparecen otros dos números, otros dos factores. ¿Por qué pasó eso? Aquí les voy a ir explicando otras fórmulas que son independientes al desarrollo de la ecuación, pero que me van a ayudar para ciertos pasos. Precisamente la primera de ellas, que es esta, me va a ayudar para eliminar esa E de arriba que les dije, que ya no se pasa. ¿Qué me dice esta ecuación? La concentración total de enzima, que es igual a ET, va a ser igual a la suma de enzima sustrato más la enzima libre. Para esto les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Okay, aquí les tengo un eritrocito, ¿no? Como los eritrocitos no tienen mitocondria, bueno, su metabolismo se da mediante glucólisis. La glucólisis, pues, existen diversas enzimas. Vamos a hablar, digamos, de una en específico, ¿no? Que es la hexoquinasa. Digamos que mi eritrocito tiene 10 subunidades de hexoquinasa, ¿no? Pero de esas 10, yo voy a tener quizás 5 asociadas con el sustrato, o sea, formándome complejo enzima sustrato, y voy a tener otras 5 que me están, ¿qué? En una forma libre, o sea, que no se han unido a un sustrato. Si yo sumo las 5 de aquí y las 5 de acá, que voy a tener 10. Okay, esta fórmula es precisamente para eso. En este caso yo puedo también jugar con las fórmulas, por ejemplo, si yo quiero saber la concentración de enzima libre, ¿no? Enzima libre va a ser igual a ¿qué? Hago un despeje y simplemente resto enzima total menos enzima sustrato. ¿Qué me va a dar? Enzima libre. Es precisamente esta última la que despejamos, bueno, que podemos usar aquí para deshacernos de esa E. Si se fijan, como enzima libre es igual a enzima total menos enzima sustrato, yo en vez de poner la concentración de E, pongo concentración de ET menos concentración de ES. ¿Se fijaron aquí? Es simplemente hacer la igualdad. Y aquí viene algo más complejo. Como nos dice mi amigo Julio Profe, cuando yo tengo un paréntesis después de una constante, puedo desarrollar ese paréntesis y multiplicarlo, ¿no? O sea, sería multiplicar K1 por ET y K1 por menos ES. O sea, que vaya este con este y este con este.
¿Qué es lo que tengo aquí? Precisamente este desglose. Si se fijan, la S de aquí me quedaba sola. Entonces, lo que hice fue ponerla después de cada uno de los factores. O sea, nada más la agregué a lo que había hecho. ¿Y qué es lo que sigue? Igualo, si se fijan, aquí también cambió la cosa. Ya no tengo K-1 por ES más K2, no. Ya tengo la ES aquí junto con el paréntesis de estas dos constantes. ¿Qué fue lo que pasó? Se fijan, de este lado de la igualdad yo desarrollé. O sea, yo multipliqué este por ET y este por ES. ¿Para qué? Para que me diera cada uno. Aquí lo que hice fue lo contrario. En vez de desarrollar, yo lo que hice con esto fue sintetizar, fue hacerlo más pequeño. Yo me di cuenta que S pues, está multiplicando tanto a este como a este. Bueno, pues lo pongo aquí libre y en un paréntesis yo pongo cada uno de estos. Si se fijan, multiplico ES por K-1, ¿qué me da? K-1 por ES, ¿no? Si multiplico ES por K2, me da lo mismo. Estoy haciendo los pasos inversos. Aquí desarrollé, aquí sinteticé. Boom. Ya quedamos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues lo que sigue es dividir cada uno de los factores entre la constante de 1. ¿Esto qué me va a permitir? Bueno, pues yo tengo que K1 y K1 se van. Tengo que K1, K1 que se van. Aquí no tengo K1, lógicamente no lo puedo eliminar, no lo puedo quitar con nada. Pero tengo una fórmula que me va a ayudar precisamente a hacer esto un poco más sencillo. Esta fórmula me dice que Km es igual, o significa más bien, constante de Michaelis. Ojo, es constante, no ecuación. La ecuación es todo lo que estamos haciendo. La Km es la constante de Michaelis. Y esta se obtiene sumando K-1 y K2, y esto lo dividimos entre K1. Esta fórmula, como les dije, es para obtener Km. Y bueno, esta me va a permitir, en la fórmula que estamos desarrollando de este lado, eliminar lo que sería esto de aquí. Porque si yo tengo que Km es lo mismo a K-1 más K2 sobre K1, bueno, pues estos tres factores yo los puedo ¿qué? Sustituir simplemente poniendo Km, que multiplica la enzima sustrato. Estos de acá, como ya se les dividió, ya se les canceló su constante 1, quedan libres, ¿no? Y podemos continuar con el desarrollo. El siguiente paso es muy sencillo, simplemente es mover estos dos del otro lado de la igualdad. Si aquí estaban restando, van a pasar sumando. Y nuevamente vamos a dividirlo por un factor común. Este factor común va a ser Km más la concentración del sustrato. ¿Qué es lo que tengo aquí? Si se fijan, yo de este lado de la igualdad puedo cancelar Km y S. Como son iguales, los cancelo. Me va a quedar enzima sustrato solo. Aquí no puedo cancelar nada. Siguiente paso, lo único que hice fue hacer un switch. Enzima sustrato que estaba del lado derecho de la igualdad lo pasé al lado izquierdo y bueno, hicimos lo contrario con lo del lado izquierdo, que lo pasamos hacia el lado derecho. Si se fijan, se mantiene prácticamente igual. ¿Qué es lo que hago ahora? Me voy a apoyar de otra formulita que tenemos aquí, que es justamente esta. ¿Qué me dice? Que la concentración de enzima sustrato es igual a velocidad inicial sobre K2. Entonces me va a permitir aquí eliminar enzima sustrato con estos dos que son prácticamente su igualdad, ¿no? Aquí en vez de enzima sustrato pongo velocidad inicial sobre K2. Y ahora lo que voy a hacer va a ser multiplicar por un factor común. Si se fijan, voy a multiplicar en ambos lados cada uno de los reactivos por K2 sobre 1. Aquí tengo el de un lado y aquí tengo el del otro. ¿Qué me va a permitir? Bueno, yo puedo eliminar, cancelar K2, este de acá con el de abajo, que me queda velocidad inicial sobre 1, que es lo mismo, es prácticamente igual que velocidad inicial sola. Esto va a ser igual a la multiplicación de K2 sobre 1 por todo esto. Ojo, como K2 no tiene ningún factor común aquí, lógicamente no los puedo cancelar como en los demás. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, multiplicar todo esto por el complejo. Simplemente pongo K2 que multiplica esto y me va a quedar de esta forma mi fórmula.
Casi llegamos al final, solo nos falta un último paso, que es mediante esta formulita de acá, que me dice que la velocidad máxima va a ser igual a la constante 2 por la concentración de enzima total. Me va a permitir eliminar que estos dos, en lugar de poner K2 por ET, voy a poner que velocidad máxima. Y ahora sí, tengo que la velocidad inicial de una reacción enzimática va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato entre la Km más la concentración del sustrato. Esta finalmente es la ecuación de Michaelis-Menten. Y si se fijan, todo tiene sentido porque la desarrollamos a partir de esta suposición del estado estacionario. Y es precisamente lo que quiero que quede claro esto. Pudo haber sido mucho más fácil simplemente presentarles la ecuación, decirles, bueno, pues esta es la ecuación de Michaelis-Menten, con esta vamos a trabajar en el siguiente video. Pero ¿qué es lo que buscamos? Aquí en el canal de Medical Ed siempre vamos a tratar de darles la mejor calidad y vamos a tratar de darles los temas completos. Porque no quiero que exista ningún tipo de duda, porque todo esto que estuvimos realizando, si se fijan, tiene una base, ¿no? Tiene un porqué. Y es precisamente lo que muchas veces no vemos, ya sea en libros o en otras fuentes, muchas veces es complicado, ¿no? El ir a la raíz del tema, ir a la raíz de todo esto, que en el caso de cinética enzimática sería precisamente esta regla base que vimos en el video anterior y que nos está ayudando para que desglosar todo el desarrollo de esta fórmula hasta obtener mi ecuación de Michaelis-Menten. Con esto damos por terminado el video. En la siguiente vamos a poder graficar estas ecuaciones y vamos a ver cómo se comportan los diferentes tipos de inhibiciones que vimos anteriormente también.